Buenos días hermanos, que Dios bendiga sus vidas. Espero que estén muy bien en este tiempo. En esta mañana quiero compartir con ustedes la palabra que se encuentra en Deuteronomio capítulo 25, versículo 1 al 11. Dice así: si dos hombres riñen uno con otro, y acercándose la mujer del uno para librar a su marido de manos del que lo hiere, extiende su mano y lo agarra por las partes genitales, le cortarás entonces la mano, no la perdonarás. No tendrás en tu bolsa una pesa grande y otra pesa chica, ni tendrás en tu casa un efa grande y otro efa pequeño. Una pesa exacta y justa tendrás, un efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominable es para Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y sin ningún temor de Dios te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y sin fuerzas. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos los enemigos que te rodean en la tierra que Jehová tu Dios te da como herencia para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. El título de este devocional es Dios aborrece la injusticia. Vamos a dividir este pasaje en 3 secciones. La primera sección es el versículo 11 y 12, donde hace referencia a dos hombres que estaban peleando uno con otro, y la mujer de uno de estos hombres se acerca y le agarra al otro hombre de sus genitales. Entonces, ¿cuál era el castigo para esto? Debían mutilarle la mano, es decir, debían cortarle la mano. Algunos comentaristas dicen que posiblemente el castigo a esto era tan severo por el hecho de que podría haber dejado al hombre sin la capacidad de tener hijos. Sin embargo, aquí nos habla de que ella agarra, ¿no es cierto? O toma, o en otra versión dice asir. Entonces, no podría tratarse de que la mujer ejerciera una lesión muy fuerte como para que el hombre quede sin la posibilidad de tener hijos. Más parece tratarse de un momento en que ella toma los genitales y hace que le produzca dolor, ¿no es cierto? Entonces cuando el hombre siente dolor de una manera que algunos lo comparan hasta con el dolor de parto, ¿no es cierto? La verdad es que no sé cómo se podría comparar, pero sí puedo decir que es un dolor demasiado fuerte. ¿Por qué? Porque tiene muchas terminaciones nerviosas ese lugar, entonces hace que el hombre sienta un dolor que se irradia incluso hasta el estómago, puede sentir náuseas y mareos por semejante dolor que le causa en un lapso de tiempo. Entonces lo que va a producir sí es una pérdida de fuerza y no va a poder defenderse de la misma manera si es que no hubiera sido agredido, ¿no es cierto?, en ese lugar. Entonces este hombre va a estar en una situación de desventaja porque no va a ser la misma fuerza, una desventaja tal que podría llevarle a perder la lucha, ¿no? Ese momento que están peleando seguramente va a perder la batalla. Entonces, aquí el hombre se encuentra en una situación de total desventaja y obviamente no va a poder responder de la manera que si no estuviera sufriendo este tipo de dolor. Entonces vemos aquí un momento en que no es justa la pelea, entonces de ninguna manera es justa, y quien la ocasiona es la mujer. Entonces ella es la que ocasiona este momento de desventaja y por lo tanto el castigo es severo. Tenía que ser castigada mutilándole la mano. Y si vemos en el Pentateuco es el único ejemplo de mutilación. No hay más ejemplo de mutilación. Es el único caso en que se le mutilaba la mano. ¿Por qué tan severo este castigo?
porque más adelante en los versículos posteriores dice que Dios aborrece la injusticia, ¿no? Entonces se trataba de algo injusto. Este hombre iba a quedar en una situación de total desventaja, no iba a tener la misma fuerza, no iba a poder responder de la misma manera, estaba totalmente impedido por un momento, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que esta mujer debía ser castigada, porque no era justo lo que lo que iba a resultar de esta lucha entre estos dos hombres. El versículo 13 y 14 nos habla de que dice así: no tendrás en tu bolsa una pesa grande y otra pesa chiquita, ni tendrás en tu casa un efa grande y otro efa pequeño. En esta sección nos habla que los pesos y medidas del comercio tenían que ser justas. Habla del caso de que ellos no podían tener dos clases de pesas, una pesa grande y una pesa pequeña, una pesa chica. ¿Qué era una pesa? Era una pieza de metal que se usaba para determinar lo que pesaba un objeto. Esta pesa se equilibra en una balanza con el objeto o con lo que se quería pesar. La balanza tenía dos platos, entonces en un plato de la balanza se coloca el objeto que se quiere pesar y en el otro plato se colocaba la pesa, ¿no? Entonces esta pesa, por ejemplo, podía pesar 1 kilo y eso era la medida que debía pesar lo que se quería pesar, ¿no? Entonces determinaba si el peso era justo. Entonces ellos podían engañar teniendo pesas que ellos decían que pesaba 1 kilo, por ejemplo, sin embargo, no pesaba así, pesaba menos. Entonces ellos no podían hacer eso. Tenía que ser justo el peso, no podían tener dos tipos de pesas, ¿no? Grande y chica. Tampoco podían tener un efa grande y un efa pequeño. ¿Qué era un efa? Era un recipiente usado para medir un efa. Este efa equivalía más o menos a 22 litros, entonces era un recipiente de un diámetro y una profundidad suficiente como para medir 22 litros. Entonces aquí en esta efa se medía la harina de cebada, se medía grano tostado y trigo, y ellos también podían alterar el tamaño de esta efa, ¿no es cierto? Tal vez disminuir el diámetro o la profundidad y decir que medía un efa y sin embargo medía menos. Ellos no podían hacer eso, podían medir más o menos, pero ellos no podían hacer eso, tenía que ser justo lo que ellos decían que medía, eso tenía que ser. En el versículo 16 dice que era abominación a Jehová tu Dios cualquiera que hace injusticia. Entonces era abominación a Jehová. No podían ellos cometer injusticia, aún en estos detalles de tener una pesa grande y pesas chicas, de tener efas grandes y efas pequeñas. Era abominación a Jehová, cualquiera que hace injusticia. El versículo 15 dice: pesa exacta y justa, efa cabal y justa. Venía con una promesa. Si ellos practicaban la justicia, venía con una promesa que dice: para que sean prolongados tus días y que Jehová tu Dios te da. Es decir, sus días iban a ser prolongados, iban a ser bendecidos con días prolongados en la tierra que Jehová les iba a dar, en la tierra de Canaán. Luego sigue la siguiente sección, la tercera sección, el versículo 17 al 19. Dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, y les recuerda qué es lo que había pasado en ese momento. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué el versículo 19 lanza una sentencia y dice, la sentencia era destruir a Amalek? La orden era destruir a Amalek.
¿Por qué esta sentencia? Si analizamos los versículos, vemos que Amalek se había aprovechado del momento que estaba pasando Israel. Israel estaba caminando por el desierto, estaban fatigados, estaban cansados. Entonces, lo que hacen los amalecitas es aprovecharse de la situación de Israel en una situación de total desventaja, ¿no? Ellos no tenían las fuerzas, no tenían el ánimo, no tenían la gente, no tenían un ejército formado como para pelear contra los amalecitas. Entonces ellos se aprovechan de esta situación, los atacan y entonces a partir de esta injusticia que cometen con Israel, Dios da la orden después de la lucha, después de haber ganado los israelitas a los amalecitas en el desierto. Dios le dice a Moisés que ellos tenían que ser destruidos, los amalecitas tenían que ser destruidos. Recuerdan que Saúl, el rey Saúl, tenía que acabar con el rey Agag, que era de los amalecitas, y él no lo hizo. Él tenía la orden exclusiva de destruir a los amalecitas. Sin embargo, él no obedeció. De todas formas, estos amalecitas debían ser destruidos porque fueron injustos con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que aborrece la injusticia. Entonces, si tenemos un Dios que aborrece la injusticia, también podemos viajar un poquito más adelante en la historia, ver ejemplos de cómo es que Dios exigía a su pueblo ser justos. Por ejemplo, Israel y Judá en sus últimos años, antes de ser llevados cautivos, fueron reprendidos por diversos profetas, por varios profetas, si no es que era casi por todos. Fueron reprendidos por sus actos de injusticia. Cometieron injusticia en todos los niveles de autoridad. Tanto los gobernantes, los sacerdotes y el pueblo fueron muy injustos con gente que era desvalida, que no tenía las mismas condiciones que ellos. Entonces fueron injustos con los pobres, con las viudas, con los huérfanos, con los extranjeros y así con la gente que no tenía la misma posibilidad de ellos. Entonces Dios les exhorta, les llama la atención hasta que finalmente una de las causas por las que fueron llevados cautivos es la manera en que ellos fueron injustos y no siguieron lo que Dios les había ordenado. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús también practicando la justicia, ¿no es cierto? Cuando los herodianos se juntan con los fariseos, hacen una alianza para tenderle una trampa preguntándole a Jesús sobre el pago de los tributos, ¿no es cierto? ¿Qué era este tributo? Era un impuesto exigido por Roma y que se pagaba una vez al año. Entonces, ¿de qué se trataba esta trampa? De que Jesús respondiera o un sí o un no. ¿Por qué? Porque si él decía que no se debía pagar el impuesto, iba a ser acusado por los herodianos por traición a Roma. Sin embargo, Jesús en Lucas 20:25 sabiamente responde y les dice que tienen que dar, dice así, les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, un Dios de justicia, ¿no? Un Dios de justicia. Por lo tanto, si tenemos un Dios que aborrece la injusticia, entonces debemos procurar una vida que practique la justicia, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, practicar la justicia con nuestra economía, dar a Dios lo que le corresponde. Muchos en este tiempo tal vez ha sido muy difícil poder ser fieles con sus diezmos, pero yo entiendo que los diezmos traen bendición. Entonces los que practican dar el diezmo saben que viene una bendición por detrás. Por lo tanto, no es necesario decir cada domingo, cada reunión que se debe practicar, ¿no? Hay que dar a Dios lo que corresponde y Dios es fiel y nosotros lo sabemos. También tenemos que ser fieles en relación a nuestra economía, en lo que es a César, ¿no? En nuestros impuestos. Ponernos en línea con lo que el gobierno nos exige, porque esto es parte de la justicia de Dios. Jesús mismo nos lo enseñó. Entonces,
nos, lo que nos queda es sujetarnos a lo que dice la palabra, ponernos en regla con todo lo que se nos exige, porque esto nos enseña la palabra de Dios. Y el dinero que nos resta debemos administrarlo íntegramente como hijos de Dios. También ser justos en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque todo lo hacemos como para el Señor. Si nos han designado 8 horas de trabajo, entonces trabajamos las 8 horas y no invertimos dentro de esas 8 horas en otras cosas. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo como para el Señor. No lo estamos haciendo como para el jefe, sino como para el Señor. Entonces debemos cumplir con esas 8 horas porque se nos está cancelando por eso, y nosotros practicamos la justicia. En nuestra familia también, a veces les robamos tiempo a nuestra familia. Debemos destinar un tiempo para ellos. No sé cuánto tiempo le dedicamos, tal vez 1 o 2 horas o 3 horas al volver del trabajo, o 1 hora a nuestros hijos, esa hora de oro. Entonces también debemos hacerlo como para el Señor, no robarle el tiempo a nuestra familia, porque muchas veces podemos estar toda la noche, podemos estar de 7 a 10 de la noche, sin embargo, nuestro cuerpo está presente, pero nuestra mente está ausente, ¿no? Entonces, destinar un tiempo a nuestra familia, ser justos con ellos, ser justos con el tiempo que le hemos designado. Y en cosas pequeñas y prácticas de la vida, practicar la justicia. Si es que vendemos, si es que practicamos el comercio, ser justo en lo que damos, ser justo en cómo tratamos a la gente que necesita, a gente pobre, gente que sabemos que tiene necesidad. Entonces, recordemos que tenemos un Dios que aborrece la injusticia, y también que nosotros, si bien en un inicio nos cuesta, sabemos que estamos creciendo cada día para llegar a la estatura de Cristo. Amén. Amén. Vamos a pedir a Dios que nos ayude en esta área de nuestra vida. Padre amado, te agradecemos por tu palabra, Señor, porque tú eres fiel, tú eres justo, Señor, y nos enseñas, Señor, a practicar la justicia. Tu palabra dice que tú aborreces la injusticia, Señor. Ayúdanos a ser justos en cada área de nuestra vida, con nuestra economía, en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros impuestos, con nuestros diezmos, Señor, con todo, Señor, con todo lo que somos. Ayúdanos, Señor, a practicar la justicia. Te agradezco, Señor, por este día hermoso, y te pido que guardes a mis hermanos, Señor, en donde estén, en sus trabajos. Guárdalos, protégelos, Señor. Pon un vallado de ángeles alrededor de ellos. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Estamos orando por ustedes, así que adelante. Amén.